Hemos comenzado una serie, al menos durante el sábado, específicamente por las tardes. Aquellos que estuvieron aquí la semana pasada, les voy a hacer preguntas porque queremos, cada estudio de ahora en adelante se basará en nuestro estudio anterior. Comenzamos a ver una serie que hemos estado viendo, Historia Sagrada. Historia Sagrada. Y Así que, como hemos estado revisando la historia sagrada, me gustaría que me cuenten qué opinan. Sí, tienes toda la razón, eso es correcto. Hemos estado analizando la historia sagrada, pero por favor, háblenme más al respecto. Gracias. Bien. Amén. Amén. Hermana Lisa, así que hemos estado viendo historia sagrada, el mensaje final y las conexiones con el presente, los eventos que están ocurriendo en el mundo. Pero la historia sagrada que hemos estado viendo, ¿qué historia sagrada? Porque la semana pasada sentamos una base sólida. ¿Historia adventista? Sí, estamos viendo historia adventista. Pero dame más detalles sobre eso. Profecía. Sí, estamos estudiando profecía. Bien, vamos a dejarlo sentado. Así que lo que hemos estado viendo es, tienes razón, hemos estado viendo adventista. Historia adventista. Correcto, eso es correcto. Tienes razón, eso es correcto. Hemos estado viendo historia adventista. O tal y como solía decir el anciano Mike, esto no es solo un relato, sino una verdadera historia sagrada. Ahora, cuando decimos historia adventista, ¿qué hemos estado viendo? Específicamente, ¿qué hemos estado viendo? Profecía y eventos. Vimos algo que era bien profecía y eventos, eso es cierto, hermano. Algo que era bien, así que cuando hemos estado viendo la historia adventista, hemos estado viendo específicamente, hemos estado viendo el mensaje que Dios nos dio. Y hemos estado rastreando ese mensaje hacia atrás. Nuestra primera clase de historia adventista hace no sé cuántas semanas. Luego hicimos una pausa y después lo retomamos. Analizamos el mensaje de 1888 y vimos cuál era el mensaje. La inspiración dice, el Señor en su gran misericordia envió a través de los ancianos Waggoner y Jones la justicia por la fe. Ella usa la frase justificación por la fe en Testimonios 91. Y en Mensajes Selectos, tomo 1, dice que ni uno de cada 100 entiende por sí mismo el mensaje de la justificación por la fe. Ni uno de cada 100. Y ese es el mensaje final. Justificación por la fe. Eso es lo que hemos estado analizando. Comenzamos con 1888. Aquí es donde comenzamos con Jones y Waggoner. Nuestra primera reunión. Analizamos a Jones y Waggoner. Y el mensaje en torno a la justificación por la fe. Pero entonces empezamos a retroceder, rastreando nuestro linaje hacia atrás como movimiento. Empezamos a rastrear nuestro linaje hacia atrás. Aquellos que están aquí para la primera clase de historia adventista, a los otros quizás no los presione, pero aquellos que están aquí para nuestra primera clase de historia adventista. Hace no sé cuántas semanas, este mensaje de justificación por la fe, ¿dónde? ¿Qué movimiento? Porque el adventismo, recuerden, el adventismo es el último movimiento de Dios. Dios ha estado levantando hombres a través de los siglos. ¿A quién antes de nosotros, los adventistas del séptimo día, levantó Dios con este mensaje de justificación por la fe? No, eso no es correcto. De verdad, no es correcto en absoluto. Están cerca, pero hay alguien antes. En realidad, el profeta era parte de esta denominación. Metodista, sí, pero estoy diciendo, ¿a quién levantó Dios? John Wesley. Analizamos a John Wesley. Antes de los adventistas, de Jones y Waggoner, el hombre que presentó la justificación por la fe fue John Wesley. Y recuerden, la profetisa dice que antes de su fallecimiento, sus seguidores sumaban 500,000. Mensaje, justificación por la fe. No existía la iglesia metodista. John Wesley la fundó. Y sus seguidores antes de su muerte. Ella continúa diciendo que el número de almas alcanzadas, solo la eternidad lo dirá. Su obra fue inmensa. Y el mensaje que él predicaba era la justificación por la fe. Así que John Wesley, hacia atrás, John Wesley. Ahora mi pregunta es esta. Ustedes me han dicho, John Wesley.
¿De dónde obtuvo John Wesley? ¿O dónde, cuál? ¿Cómo llegó John Wesley al conocimiento de la justificación por la fe? ¿Quién? Los moravos. Los moravos. ¿De dónde obtuvieron los moravos el mensaje? Zinzendorf. Recuerden, leímos sobre Zinzendorf. Zinzendorf era alemán. Él era alemán. Ahora mi pregunta es, hemos estado rastreando nuestro linaje hacia atrás. ¿De dónde lo obtuvo Zinzendorf? Lo obtuvo de una imagen. Amén. Zinzendorf, la imagen, tienes razón, la imagen lo conmovió. La imagen lo conmovió. Él vio la imagen y lo conmovió. Pero, ¿de dónde obtuvieron los moravos y Zinzendorf el entendimiento de la justificación por la fe? ¿De dónde lo obtuvieron? Sí, tienes razón, hermano. Todo proviene de la Biblia. Pero estamos rastreando un linaje. Puedes simplemente no repetir el nombre. Lo siento. Así que el linaje de John C. Wagner, esto es el adventismo del séptimo día. El metodista John Wesley. John Wesley, ya hemos cubierto esto. Puedes volver atrás y ver el video. Él lo obtuvo de los moravos. Aunque era ministro, no tenía una verdadera relación salvadora con Jesús. John Wesley fomentó. John Wesley ayudaba a los pobres. Él hizo todas estas cosas. Al enfrentar la muerte, comprendió que no conocía a Jesús. Vio que los moravos, a diferencia de él, no temían morir. John Wesley notó que ellos poseían algo que él jamás tuvo. Y los moravos le instruyeron sobre el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, y obviamente, los moravos citaban al conde Zinzendorf. Zinzendorf, este es el linaje, ahora mismo. Esto es del libro Educación 254, párrafo 3. Escuchen lo que dice el profeta. Padre, por favor, unge estas palabras, pues las hemos abierto en el nombre de Jesús. Amén. Escuchen lo que ella dice. Ella dice, tales ejemplos piadosos, no se encuentran solo en la Biblia. Están presentes en cada registro del progreso humano. Ahora, escuchen, cada registro del progreso humano. Luego ella dice, los valdenses, se refiere a los valdenses, los hugonotes, Wycliffe y Huss, Jerónimo, Lutero, Tyndale, Knox, Zinzendorf y Wesley, que multitudes de otros han dado testimonio. El poder de la palabra de Dios contra el poder y la política humana en apoyo del mal. Estos son la verdadera nobleza del mundo. Esta es su línea real. Pausa. ¿De qué línea acabamos de leer? ¿Qué dice la profeta? ¿Es una línea real? Una línea real. Luego ella dice, en esta línea los jóvenes de hoy son llamados a tomar su lugar. Entonces, ¿dónde quiere Dios que estemos? Ya sean jóvenes, ya sean ancianos. ¿Dónde quiere Dios que estés? En esta línea sucesoria de hombres de fe, ella citó algunos nombres. Wesley, llegamos ahí. Zinzendorf y los moravos, llegamos ahí. Pero ¿de dónde sacaron ellos el mensaje para Wesley? Luego el adventismo entra en escena. ¿De dónde lo obtuvieron? Bien, únanse a nosotros. Bien, inténtalo. Gracias, anciano Mike. Leímos esto en nuestra primera clase de historia. Leímos esto. ¿Cómo instruyeron los moravos a Wesley? Dice que a su regreso a Inglaterra, Wesley, bajo la instrucción de un predicador moravo. ¿Qué le enseñó este predicador moravo? Palabras rojas. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres se leyó una declaración de Lutero. Entonces, ¿de dónde sacaron los moravos? ¿Qué escritos estaban estudiando los moravos? ¿Estaban estudiando los escritos de Lutero? Mientras Wesley escuchaba, la fe se encendió en su alma. Sentí que mi corazón se calentaba extrañamente, dice él. Sentí que confiaba en Cristo y solo en Cristo para la salvación. Se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Así que Wesley, mientras los escuchaba exponer las Escrituras en relación con Lutero, su corazón se calentó. Y aceptó a Jesús por primera vez. Así que sí, podemos ver entonces Zinzendorf. ¿Qué podemos poner antes de Zinzendorf y los moravos? Lutero. Estamos trazando nuestra línea hacia atrás y hacia atrás. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se ha transmitido desde la justificación por la fe? ¿Pueden recordar qué es la justificación? Remisión. En nuestro último estudio, ¿alguien puede recordarme qué estudiamos la semana pasada?
¿podrías aclararme cuál es la condición exacta para la justificación o bien para el perdón o la remisión de la pena? ¿Cuál es la condición? Arrepentimiento. Estudiamos eso públicamente. Que si alguien va a ser justificado, ¿cuál es la condición? Arrepentimiento. Hoy no estamos estudiando el arrepentimiento, estamos estudiando otra cosa que está asociada con el arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse sin esto. Están estrechamente asociados. Y ese va a ser mi estudio. Ahora, antes de hacer una pausa y orar, veamos a Lutero. Mi pregunta es, ¿entendió él siempre la justificación por la fe? No. ¿Cómo intentó Lutero en aquel entonces ponerse a cuentas con Dios? Pues fue a través de las obras. Hasta el punto en que la inspiración dice que Lutero pasó por una docena de desmayos. Su cuerpo lo había sometido a tanto que no pudo resistir. La agonía y el hambre de su alma lo llevaron a intentar obras de aflicción, ayunos y muchas otras cosas. Se azotaba a sí mismo. Dormir en el frío, intentó eso. Cualquier cosa que intentaba hacer para obtener la paz de Dios, pero no le llegaba. No podía. Estoy leyendo brevemente sobre Lutero antes de que hablemos sobre el mensaje. Dice, un deseo ferviente de ser libre del pecado y encontrar paz con Dios. Lo llevó finalmente a un claustro, a un grupo y a dedicarse a una vida monástica. Sí, se le requería realizar las tareas más humildes y mendigar de casa en casa. Ya saben, la Iglesia Católica enseñaba que si quieres la salvación, ve y mendiga de casa en casa por dinero, por comida. De esta manera te humillarás y entrarás en el reino de los cielos. Sus doctrinas eran extrañas. Gracias. Estaba en una edad en la que el respeto y el aprecio eran anhelados con mayor avidez y sus tareas serviles eran profundamente mortificantes para sus sentimientos naturales. Pero soportó pacientemente la humillación, creyendo que era necesaria debido a sus pecados. Así que Lutero creía, tengo que mendigar para poder obtener el perdón. Debo ir a mendigar comida. Continúa diciendo que cada momento que podía liberar de sus deberes diarios, lo empleaba en estudiar, privándose de sueño y escatimando incluso el tiempo dedicado a sus escasas comidas. Eso es interesante. Cuando leí esto, me quedé asombrado. Hace muchos años, cuando me hice adventista y comencé a aprender esta verdad, ni siquiera podía disfrutar del tiempo de las comidas. Honestamente, no sé qué pasaba por mi mente. Solo quería tiempo con la palabra de Dios. En mis prácticas, aprovechaba cada descanso para leer El conflicto de los siglos. Estudiaba tanto que apenas me sentaba a comer. No conocía bien las leyes de la salud. Intentaba comer lo más rápido posible para poder leer. Entiendo esto. La inspiración dice que por encima de todo, él se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Encontró una Biblia encadenada en el muro del convento y recurría a ella a menudo. Al profundizarse sus convicciones de pecado, buscaba obtener perdón y paz mediante sus propias obras. Llevaba una vida de lo más rigurosa, esforzándose mediante ayunos, vigilias y azotes por someter los males de su naturaleza, de los cuales la vida monástica no le trajo alivio. ¿Cuánto alivio obtuvo del ayuno? Nada. ¿Y de los azotes? Nada. ¿Vigilias toda la noche? Nada. Pensaba que con mis obras podía apaciguar a Dios. Lutero no lo entendió y se aferró a la sangre de Jesús. No retrocedió ante ningún sacrificio para alcanzar esa pureza de corazón que le permitiera ser aprobado ante Dios. Pero con todos sus esfuerzos, su alma cargada no encontró alivio. Finalmente fue llevado al borde de la desesperación. Lutero intentó todo para obtener el perdón, la absolución. Nada funcionó. Nada. Solo Cristo. Nada más. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Es solo en esa comunión que el hombre puede encontrar placer. Nada más puede satisfacer los anhelos del corazón del hombre. El profeta continúa. Cuando a Lutero le pareció que todo estaba perdido, Dios levantó un amigo y un ayudante para él. El piadoso, ¿cómo se pronuncia eso? Stoppers. Abrió la palabra a la mente de Lutero y le pidió que dejara de mirarse a sí mismo. Deja de contemplar el castigo infinito por la violación de la ley de Dios. Y mira a Jesús, el Salvador, que perdona el pecado. ¿Puedes ver lo que dice el amigo? Deja de mirar tus obras.
Mira a Jesús. ¿Sabes que es muy posible que podamos sustituir a Jesús por nuestras obras? Podemos sustituirlo por esta obra o aquella obra y pensar, porque estoy haciendo esto, tengo un boleto al cielo. No funciona, amigos. Solo una cosa, dice el compositor, ¿qué puede lavar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús. Nada. Y mira a Jesús, el Salvador que perdona el pecado. En lugar de torturar tu alma, le dijo este amigo, a causa de tus pecados, arrójate a los brazos del Redentor. Confía plenamente en Él, en la justicia de su vida y en la expiación de su muerte. Escucha con atención al Hijo de Dios. Él se hizo hombre para darte la seguridad del favor divino. Ámalo. Quien te amó primero, así habló este mensaje de misericordia. Sus palabras causaron una profunda impresión en la mente de Lutero. Después de muchas luchas con los errores largamente acariciados, pudo comprender la verdad y la paz llegó a su alma atribulada. ¿Y ves eso? Lutero aprendió ahora a apartar la mirada de sí mismo, a mirar a Jesús. Lutero abrazó este mensaje de justicia. No voy a leer esto, pero Lutero encontró la gran verdad, dice la inspiración, de la justificación por la fe. Entonces, Lutero, podemos con razón hasta ahora, mientras rastreamos esto hasta el adventismo, Lutero, Zinzendorf, los moravos, John Wesley y luego Jones y Wagner. Haremos una pausa para analizar el mensaje. No estudiamos la justificación por la fe en sí, sino lo que se conecta con ella. La semana pasada vimos el arrepentimiento. Hoy no lo estudiaremos, aunque sea la condición para la justificación por la fe. Estoy estudiando aquello que está asociado con el arrepentimiento que produce esta experiencia de justificación por la fe. Ahora, al entrar en el capítulo 1 de Marcos, comenzamos la semana pasada, analizamos a fondo esta cita, queremos verla de nuevo y luego vamos a pasar a este breve estudio. Debido al tiempo, en el volumen 8 de los Testimonios 307, la inspiración dice que hay una historia que no debe ser condenada. La historia sagrada era uno de los estudios en la escuela de los profetas. En el registro de su trato con las naciones se trazaban los pasos de Jehová. Así que hoy debemos considerar el trato de Dios con las naciones de la tierra, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Y luego ella dice, fíjense en esto, estudiar. ¿Qué debemos hacer? Estudiar. ¿Qué debemos estudiar? Ella dice, estudien las obras de la providencia en los grandes movimientos reformatorios. Ahora, hagamos una pausa. La semana pasada explicamos esto. Así que ella dice, debemos estudiar, sí, historia sagrada. Pero cuando ella dice, estudien el movimiento reformatorio, ¿a qué se refiere? La semana pasada explicamos esto. Porque, dice ella, hay una historia que no debe ser condenada. En la escuela de los profetas estudiaban historia sagrada. Luego ella explica el estudio de la obra de la providencia. Así que debo estudiar la obra de la providencia, ¿en qué? ¿En qué nos estamos enfocando? Pues en los grandes movimientos reformatorios. Así que mi pregunta, según la cita, si Dios lo dice, debemos hacerlo. Dios dice que debemos estudiar los grandes movimientos reformatorios. Ahora, ¿a qué se refiere ella? ¿La reforma no es historia? ¿No podemos ver a Dios en esa historia? ¿Sí? ¿Y qué? Ella está hablando sobre el estudio de las obras de la providencia en los grandes movimientos reformatorios. Ella está hablando sobre la reforma. John Wesley fue parte de la reforma. Lutero fue parte de la reforma. Zinzendorf y los moravos. Ella dice que debemos estudiarlo y eso es lo que estamos haciendo. Queremos entender la reforma, pero no la estudiamos al azar. Analizamos la reforma en relación con ¿qué? ¿Por qué la justificación por la fe? Alguien pregunta, ¿por qué no estudiarla? ¿Por qué solo analizar la justificación por la fe? Es el mensaje perdido. Si es así, sigamos su rastro e intentemos entenderlo. ¿Qué ven y entienden estos hombres? Y si podemos verlo y entenderlo, tal vez Dios pueda usarnos para terminar la obra. Justificación por la fe. Ahora bien, debemos estudiar los movimientos reformatorios. Entonces, una pregunta. ¿Puedo decir que estos son los movimientos reformatorios? Los movimientos reformatorios. Luego ella dice, eso no es todo. Ella continúa y dice, para entender. Así que debo estudiar una cosa, debo estudiar.
que estudiar los movimientos reformatorios, pero no solo la historia es dulce. Pero si solo estoy estudiando historia, solo para saber historia, no es suficiente. Ella dice, y para entender. Así que estudio una cosa, pero debo entender otra cosa. Y para entender el progreso. ¿El qué? ¿El progreso de qué? De los eventos. Así que no solo la historia, sino que solo estoy entendiendo que los eventos. ¿El progreso de qué? Ahora, ¿qué? Muchas gracias. Dice que debo entender el progreso de los eventos en la Organización de las Naciones. Así que estos eventos que estoy observando son eventos en relación con ¿qué? ¿El qué? Las naciones. ¿Pero qué hay de las naciones que debo observar? ¿Solo observar a las naciones? Debo observar específicamente el movimiento de las naciones para el conflicto final del gran conflicto. Así que mientras estudio a las naciones, estoy buscando específicamente una cosa. Entiendo una cosa, sí, el progreso de los eventos venideros. ¿Qué eventos observo? ¿Eventos que me llevarán a qué? ¿Llevarme a qué? ¿A ese conflicto final? Sí, me refiero precisamente al conflicto final. Pregunta. ¿Debería el conflicto final tomarme por sorpresa o debería observar el progreso en las naciones? Debo observar el progreso. Ahora, esta es mi gran pregunta. Ella dice, no estudiamos esto la semana pasada. La semana pasada no vimos esto. Analizamos las naciones y sus conflictos. Esta semana, sin embargo, no lo haremos. Estoy observando algo más. Voy directo a ello. Ella dice, debemos observar y entender el progreso de las naciones hacia el final. Esa es la palabra clave. ¿Para qué estamos observando a las naciones? Para el conflicto final. ¿Ves eso? En este estudio, lo que buscamos en estas clases vespertinas es observar esta única cita y convertirla en nuestro tema durante un par de meses. Analizaremos el movimiento reformatorio y a la vez el movimiento de las naciones hacia el conflicto final. Ahora, debemos observar a las naciones para lo que el final, mi pregunta es, mientras estaba en casa, decía, Señor, la semana pasada observamos a las naciones en relación con las guerras. Eso es lo que dijiste. Pero esta semana pones en mí el conflicto final. Señor, conflicto final. ¿Qué es, Señor? Volumen 6, 352. Justo antes de venir, el Señor dijo, conflicto final. Esta cita. La cuestión del sábado será el tema en el gran conflicto final, en el cual todo el mundo tomará parte. Así que la pregunta es, cuando observo a las naciones, ¿qué estoy buscando? Si ella dice que el conflicto final es el asunto del sábado. Así que muchas gracias. Estoy buscando la ley dominical nacional, es adoración falsa, la hija del papado. Ahora quiero que miremos. Quiero que vean esto. Este es un artículo europeo. Dice lo siguiente: ¿por qué las tiendas están cerradas los domingos en tantos países europeos? En tantos países europeos, las tiendas están cerradas. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Raíces profundas del cierre dominical. Escuchen, la tradición de cerrar las tiendas los domingos tiene sus raíces en el cristianismo. La designación del domingo como día de reposo, descanso y adoración. Durante siglos, leyes europeas hicieron cumplir esta observancia, prohibiendo casi toda actividad comercial los domingos. En muchos países europeos, especialmente en Alemania, existen restricciones. Especialmente en Alemania. Esta es la Alianza Europea por el Domingo. Alianza Europea por el Domingo. Quiero que escuchen. Esta es una reunión por Zoom, donde tenían al Parlamento, miembros de la Unión Europea, sindicatos, y si miran con atención, dice aquí, el Centro Social Jesuita Europeo. Así que todas estas organizaciones se unieron para hablar y grabaron lo que fue, creo, una transmisión en vivo, por así decirlo. Quiero que escuchen. Bienvenidos todos a nuestro seminario web de hoy sobre el derecho a la desconexión y la necesidad de un día de descanso semanal común europeo. Mi nombre es Hendrik Merkamp,
Soy asesor principal de políticas en SEISI, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes. Como organización paraguas sindical europea, que representa a más de 5 millones de trabajadores en Europa, especialmente, aunque no solo en los servicios públicos, hemos sido miembros desde hace mucho tiempo de la Alianza Europea por el Domingo. Y como tal, me complace ser su moderador durante el evento de hoy. Me alegra ver a tantos de ustedes hoy en nuestro seminario web y me gustaría darles la bienvenida en nombre de todo el grupo directivo de la Alianza Europea por el Domingo, que también incluye a UniEuropa, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMESE, la Iglesia Protestante en Alemania, EKD, el Centro Social Europeo Jesuita, la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa, Don Bosco International, la Juventud Obrera Cristiana Internacional, YOKI, y también la Confederación de Iglesias Europeas, CEC. Como Alianza Europea por el Domingo, en general, somos una amplia red de más de 100 alianzas nacionales por el domingo, sindicatos, empleadores, organizaciones de la sociedad civil, iglesias y comunidades religiosas. Lo que nos une es que todos estamos comprometidos a crear conciencia sobre el valor único del tiempo libre sincronizado para nuestras sociedades europeas. En este contexto, este seminario web tiene como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de establecer un día de descanso semanal común para todos, lo cual, en nuestra opinión, es necesario y deseable debido a diferentes razones sociales, religiosas, económicas y también ambientales. Este seminario web tiene lugar en particular en el contexto de las deliberaciones y discusiones en curso dentro y entre las instituciones de la UE sobre una posible directiva de la UE sobre el derecho a la desconexión, un asunto sobre el que el Parlamento Europeo se ha pronunciado en principio en un reciente informe de iniciativa legislativa, y que ahora está sobre la mesa de la Comisión Europea para decidir si presentará o no una directiva de la UE al respecto, potencialmente también con la disposición sobre un día de tiempo libre sincronizado. Antes de profundizar en el tema y la materia, sin embargo, me gustaría primero ceder la palabra para un breve discurso de bienvenida a Denise Radke, quien debe dejarnos inmediatamente después. Denise Radke es un miembro alemán del Parlamento Europeo. Muchos de ustedes ya lo conocerán. Es coordinador. Pero querido, ¿ves que esto no es solo una pequeña organización? Personas del Parlamento Europeo están a punto de hablar y el hombre continúa hablando. No pondré el clip por ser largo, pero mira esto. Es un eurodiputado. Escucha. Imagina un lugar de trabajo donde el incesante sonido de los correos electrónicos no te persiga durante tus tardes y fines de semana. Tomémonos un momento para reflexionar sobre por qué un domingo sin trabajo es realmente importante. ¿De qué están hablando? Domingo sin trabajo, europeo. De nuevo, miembro del Parlamento Europeo. Queridos amigos, el 3 de marzo celebramos el Día Europeo por un domingo sin trabajo. El domingo es un día dedicado a la familia, pero también a la Santa Misa. Es un tiempo preciado de relajación y tranquilidad durante el ajetreo laboral. ¿Así que el Parlamento Europeo quiere un domingo sin trabajo? Definitivamente. Es evidente. Estamos literalmente a un paso de la ley dominical. Quiero que lo vean, dice de nuevo. Tu guía para los domingos en España. ¿Por qué todo está cerrado y qué hacer? En España, los trabajadores del comercio minorista se movilizan exigiendo tiempo para vivir. Empleados del comercio en España protestarán el 18 de diciembre contra la sobrecarga, bajos salarios y falta de conciliación. Reclaman, sobre todo, el descanso dominical. Mostramos esto, así que como pueden ver lo que está sucediendo en Europa, se está hablando del domingo. Pero como todo esto ha sido sobre el domingo en el Parlamento Europeo, también viene a cuento esto. Les mostramos esto. Creo que fue la semana pasada, si no me equivoco. El Banco Central Europeo selecciona a 36 proveedores de pago para el piloto del euro digital a medida que el proyecto avanza.
No sé si están entendiendo esto, que el Banco Central Europeo va a tener un euro digital. Hay un euro digital y quiero que vean esto. ¿Cuándo empieza? El Banco Central Europeo, BCE, ha seleccionado a 36 proveedores de servicios de pago para ayudar a probar el euro digital en un programa piloto de un año a partir de 2027. Está muy lejos el 2027, un par de meses a partir de ahora. Así que lo que estoy viendo en Europa, Europa se está preparando para una ley dominical. Para 2027 migran a lo digital mientras se debate una ley dominical. Interesante, muy interesante. Dice que el Banco Central Europeo, BCE, planea lanzar un piloto operativo de 12 meses para el euro digital en la segunda mitad de 2027. Así que, al parecer, están avanzando con este euro digital. Esta que escuchan es la portavoz oficial del Banco Central Europeo. Siempre olvido su nombre también. Christine. Sé que estos son momentos importantes para el euro digital porque tenemos... ¿De verdad dices que son momentos importantes para el euro? ¿Euro? Sé que estos son momentos importantes para el euro digital porque hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho el trabajo pesado, pero ahora le corresponde al Consejo Europeo y ciertamente más adelante al Parlamento Europeo determinar si la propuesta de la Comisión es satisfactoria, cómo puede ser transformada en legislación o enmendada. Nuestra ambición no es ser modelos a seguir. Nuestra ambición es asegurarnos de que en la era digital exista una moneda que sea el ancla de estabilidad para el sistema financiero. Por el momento, esa ancla es el dinero del Banco Central, que esencialmente tiene una forma material. Son los billetes que tienes en tu billetera. Pero en la era digital tiene que ser una expresión digital de esa soberanía y un ancla digital para el propósito del sistema financiero que tenemos. Así que... ¿Entiendes lo que dice? Todo se vuelve digital. ¿Adivinas qué es lo que dice? El euro debe volverse digital. Sí, definitivamente. Lo dijeron claramente. 2027 es el piloto. Empiezan con esto. Empiezan con esto. Y luego ella habla. El Parlamento Europeo acaba de votar para asegurarse de que el euro, tanto en su formato de efectivo como en su versión digital, sea aceptado obligatoriamente en todos los comercios de la zona euro. Ella dice que el Parlamento Europeo aprobó que tanto lo digital como lo físico serán aceptados en todas partes desde ya. Obviamente no pasarán a ser digitales de golpe eliminando el efectivo. Ambos coexistirán, pero el efectivo irá desapareciendo poco a poco hasta que solo quede el euro digital. Muchas gracias, Christine Lagarde. Gracias, Christine Lagarde. Ahora, quiero que vean esto. Ahora, no sé quién puede recordar hace un par de semanas, tal vez incluso un mes, 2 meses atrás. Polonia. ¿Qué tipo de nación era Polonia? ¿Alguien recuerda qué era Polonia? Antes Polonia era lo que es ahora comunistas. ¿Alguien sabe cómo cayó el comunismo en Polonia? Los sindicatos, también la Iglesia Católica y los Estados Unidos. Ahora, ¿qué rama de los Estados Unidos ayudó al Vaticano a derrocar el comunismo en Polonia? Es la agencia CIA. Quiero que vean esto. Mostramos esto, escuchen. La historia se vuelve más interesante al acercarnos al final de la Guerra Fría con el Papa Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano en 5 siglos. Como polaco, conocía el bloque del Este desde adentro. Su papel en la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría fue fundamental. El mejor ejemplo fue Polonia. En 1979, el Papa regresó a su tierra natal y más de 13 millones de personas fueron a verlo. Esa icónica visita hizo que los polacos perdieran el miedo y se sintieran inspirados. De ahí nació Solidaridad, un sindicato y movimiento social anticomunista. Como dijo su líder y futuro presidente Lech Wałęsa, sin él no habría sido posible. Pero era solo el comienzo. El 13 de diciembre de 1981, el gobierno polaco declaró la ley marcial para frenar al creciente movimiento. Esto llevó al Vaticano a unirse con la CIA para derrocar al gobierno comunista. Es una locura decirlo, pero déjenme explicarles. ¿Quién se unió al Vaticano para derrocar al comunismo en Polonia? La CIA.
Hablando un poco más sobre la organización estadounidense, ahora quiero que todos ustedes vean cómo es la Polonia de hoy. Polonia. Hoy. Escuchen. ¿Qué pasaría si una de las mayores batallas culturales en la Polonia moderna no fuera sobre política, Europa o la inflación, sino sobre algo tan simple como hacer la compra un domingo? En la mayoría de los países, el domingo se ve así: centros comerciales abarrotados, supermercados abiertos, familias haciendo compras de última hora antes del lunes. En Polonia, silencio, puertas cerradas, estacionamientos vacíos. Y aquí está la verdadera pregunta: ¿por qué esto todavía se siente normal? Este video analiza cómo Polonia se convirtió en uno de los mercados minoristas más restrictivos de Europa los domingos. ¿Por qué tanta gente se adapta? Entonces, Polonia es una de las naciones europeas más restringidas en cuanto a actividades comerciales los domingos. Escuchen. En marzo de 2018, todo empezó a cambiar. El gobierno introdujo una prohibición gradual del comercio los domingos. Al principio fueron solo algunos, pero luego se extendió a más. Para 2020, los domingos estaban prohibidos para cadenas minoristas. De repente, algo que parecía permanente no lo era. Pero aquí está la pregunta más profunda: ¿por qué sucedió siquiera? La ley fue fuertemente apoyada por el sindicato Solidaridad. Sí, ese es Solidaridad, el movimiento histórico que ayudó a derribar el comunismo. El argumento era simple: los trabajadores minoristas merecen un día libre, un día para descansar, la familia y una vida normal. Así que pueden ver que en Polonia las compras en domingo están fuertemente restringidas. Fuertemente restringidas. Así que cuando miro a Europa, puedo ver cómo la ley dominical va a llegar rápidamente, porque ya tienen casi, por así decirlo, el resumen de la primera fase, y hablaremos sobre las 4 fases, si Dios quiere. Ahora, lo que quiero que hagamos, debido al tiempo, tenemos que entrar directamente al estudio. Hemos analizado la justificación por la fe y el arrepentimiento. Antes de empezar el estudio de hoy, ¿alguien podría levantar la mano y explicarnos brevemente qué es el arrepentimiento según lo visto la semana pasada? Brevemente. Hermana. Apartarse del pecado y la sumisión. Amén. Analizamos eso. Lo vimos públicamente. Ahora, hicimos la pregunta la semana pasada: ¿cuál es el poder o qué lleva a un hombre a seguir entregándose al pecado? ¿Qué fue eso que vimos? El placer es todo mío. Entonces, si un hombre encuentra placer en algo, ¿va ese hombre a apartarse naturalmente de algo que le produce placer? No van a hacer eso. Así que si un hombre va a apartarse del pecado, arrepentirse y apartarse de él, ¿qué debe suceder con el pecado? Porque vimos que el pecado, lo que hace que el pecado sea tan poderoso es el placer. Lo que decimos es esto: arrepentirse es apartarse. Analizamos bíblicamente el arrepentimiento y vimos que significa apartarse, es decir, apartarse. Pero si un hombre encuentra placer en algo, no va a querer apartarse. Mientras encuentre placer, no se va a apartar. Lo desglosamos por la gracia de Dios la semana pasada. ¿Qué va a llevar a un hombre a apartarse del pecado? ¿Qué? Dolor. Donde antes encontraba placer, ahora debe encontrar dolor. Y tarde o temprano, cada vez que lo toque, ya no más placer, dolor. ¿Qué van a hacer? Va a apartarse de eso. Ya no recibe placer, sino que ahora recibe dolor. Y hice la pregunta la semana pasada, concluimos en esto: ¿qué convertiría el pecado de placer en dolor? La cruz. ¿La cruz? ¿Recuerdan lo que dice Zacarías? Mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como quien llora por su único hijo. Entonces, ¿qué va a guiar a ese hijo? Cada vez que lo toco y hay dolor, eventualmente ese hombre dirá: he terminado con esto, he terminado con esto. Hoy no vamos a ver eso. Quiero que veamos el capítulo 1 de Marcos. Debido al tiempo no podemos extendernos mucho. Quiero que veamos el capítulo 1 de Marcos. Sí, Marcos capítulo 1, versículo 14. Sí, ahora... Y justo después de eso, nos dimos cuenta de que era necesario evaluar con calma los siguientes pasos para asegurar el éxito del proyecto. Tras el arresto de Juan, Jesús llegó a Galilea predicando el evangelio del reino. Dios, versículo 15.
Entonces Jesús dice que ¿qué se ha cumplido? El tiempo. Una pregunta, al predicar el Evangelio, ¿lo vinculó Jesús al tiempo? ¿A la profecía? En estas 5 eras, cuando Jesús dice que el tiempo se ha cumplido, se refiere al capítulo 9 de Daniel. ¿Saben a qué se refiere? Daniel 9 habló sobre la unción del príncipe, su bautismo. Así que después de su bautismo, Jesús comienza a predicar el mensaje de que el tiempo se ha cumplido, lo que significa que el capítulo 9 de Daniel, que se refería a su venida, a su unción, se ha cumplido ahora. Así que Jesús, cuando dio el Evangelio, eso es Isaías 2, creo que es del 2 al 3. Así que cuando Jesús predicó el Evangelio, Él nos habló sobre el tiempo, la profecía. Pero no solo de profecía, ¿de qué más nos habló? Sí, profecía, tiempo, pero continúe. Hermana Lisa, ¿qué más? Y el reino de Dios está cerca, así que Había una urgencia con este mensaje. Luego dice, arrepiéntanse. arrepiéntanse. ¿Pero qué sigue después de arrepentirse? ¿Y crean en el Evangelio? Entonces, ¿qué arrepentimiento? ¿Qué está combinado? Creer, Denme otra palabra para creer. fe, Fe. Vengan conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. ¿Podemos tener otro lector? Hechos 20. Hechos capítulo 20, versículo 21. y entonces de repente dice, ¿estamos todos ahí? Amén. Versículo 21. Testificando a judíos y también a griegos. Así que Pablo dice que él estaba testificando tanto a judíos como a griegos. arrepentimiento hacia Dios Arrepentimiento hacia Dios. y una fe profunda hacia nuestro amado Señor Jesucristo. Pregunta, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, ¿qué 2 cosas expuso el apóstol Pablo? Arrepentimiento hacia Dios y fe hacia Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿predica Jesús esto? ¿Predicó esto el apóstol Pablo? Me pregunto, ¿cuál es el mensaje ahora, mientras vemos a Europa y al mundo ante una tormenta que se avecina? Me pregunto, ¿cuál es el mensaje? Estén atentos. La tempestad se acerca y debemos prepararnos para su furia. ¿Cómo debo prepararme para su furia? Teniendo arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las 2 cosas necesarias para que yo me prepare para la crisis? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Ahora quiero que dediquemos un poco de tiempo rápidamente. Quiero que veamos la fe. Quiero que veamos la fe. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4. Hebreos, el capítulo 4. Hebreos 4, versículo 2. El apóstol Pablo nos va a decir, ¿por qué perecieron los hijos de Israel en el desierto? Aunque el Evangelio les fue predicado a través de tipos y símbolos, ¿por qué perecieron? Hebreos capítulo 4, versículo 2. ¿Dónde está el micrófono? Sí, por favor, ¿dónde está el micro? Porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquellos en el desierto también tenían el Evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Así que, La palabra que les fue predicada no les aprovechó. por no haber sido mezclada con fe en los que la oyeron. Pregunta, ¿por qué no dirían sino que la palabra les fue predicada? Sin fe. Así que lo que quiero ver rápidamente y luego queremos cerrar brevemente. Fe. ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo inculco esto? ¿Cómo desarrollo la fe? ¿Cómo hago esto? Concluyo con esto debido al tiempo. Voy a saltarme todo esto. No podemos entrar en todo esto. Hablemos de 1888. Recuerden, no basta con conocer el movimiento de reforma. Debemos entender nuestra historia directa en ese año. Es fundamental. Vamos a repasar eso, pero debido al tiempo. La inspiración dice que la única manera en la que podemos alcanzar la justicia o la justificación es a través de ¿qué? A través de la fe. La única manera en que podemos hacerlo es a través de la fe. La única manera en que podemos hacerlo es a través de la fe. Luego ella habla sobre cómo la fe, a través de la fe, cada impureza puede ser limpiada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. Lo que quiero hacer ahora rápidamente es cómo desarrollar esta fe y luego terminamos. ¿Cómo desarrollamos esta fe? Concluyo con esto por falta de tiempo. Testimonios, volumen 4, 374, párrafo 1. La inspiración dice, sería bueno pasar 1 hora reflexiva cada día repasando la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ella dice, sería bueno para nosotros hacer ¿qué? ¿Pasar qué? 1 hora reflexiva. Repasando la vida de Jesús desde el pesebre hasta el Calvario. Veamos qué más dice ella. Deberíamos tomarlo punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal.
Entonces, de todas las escenas de la vida de Jesús, ¿en cuál deberíamos enfocarnos específicamente? En las escenas finales. Ella continúa al contemplar así sus enseñanzas y sufrimientos y el sacrificio infinito hecho por Él para la redención de toda la raza humana. Escuchen, si realmente hacemos esto, podemos fortalecer nuestra fe, avivar nuestro amor y ser más profundamente imbuidos con el Espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. Pregunta, si tú quieres una fe mucho más fuerte, ¿a dónde debes ir realmente? Debemos ir a la cruz. Eso es Lo que el profeta está diciendo. Y luego ella concluye, misma cita, siguiente oración. Si queremos ser salvos al final, todos debemos aprender la lección del arrepentimiento y la fe. ¿Dónde aprendo la fe? al Pie de la cruz. ¿Sí? pie. De la cruz. Así que si voy a inculcar la fe, voy a tener fe y voy a fortalecer mi fe. ¿A dónde dice la inspiración que debo ir? A la cruz, al pie de la cruz. Cada día, 1 hora de reflexión repasando la vida de Jesús. Sí. Entonces, hermano Denis, cuando dice pasar 1 hora de reflexión, se refiere a 1 hora. Así que lo descubrirás. Cuando buscas la palabra en la inspiración, cuando ella usa la palabra hora, la usa, no como nosotros usamos hora. Nosotros usamos hora como 60 minutos. Decimos 1 hora. La profeta no la usa así. Cuando ella usa la palabra hora, la usa como un espacio de tiempo, no 1 hora definida. Así que cuando estás analizando la vida de Jesús, ¿sabes por qué? Porque algunas personas, y podemos probar la inspiración, cuando ella usa la palabra hora, no son 60 minutos, se refiere a un espacio de tiempo. Porque lo que sucede es que cuando la gente piensa que es 1 hora, leerán su devocional solo por cumplir con el reloj. Eso es todo lo que harán, solo por cumplir con el reloj. Descubrirás que un hombre, ya lo he dicho antes, puede pasar 1 hora en devoción y salir y caminar directo al pecado. Mientras que un hombre puede pasar 20 minutos en devoción y puede beneficiarse más que un hombre que pasó 1 hora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, cuando estudias la inspiración, ella habla sobre el tenor de los pensamientos. Así que si paso 20 minutos en devoción, pero a lo largo del día, el tenor de mis pensamientos está en lo que leí. Estoy recibiendo una bendición mayor que un hombre que podría haber pasado 2 horas en devoción, pero sale y se olvida de lo que leyó. Es cuánto de la mente está habitando en la palabra, en Cristo. Cuando ella dice 1 hora, no se refiere literalmente a 60 minutos. Es un espacio de tiempo que tú decides. A veces el Señor podría moverte 1 hora y media. Podría ser media hora. Pero debemos pasar tiempo mirando a Jesús. Y a medida que transcurre el día, intenten memorizar ciertas citas. Y a medida que transcurre el día, podemos repetirlas para nosotros mismos. ¿Alguna otra idea antes de concluir esto? Voy a detenerme aquí por cuestiones de tiempo. Lo que vemos es una tormenta gestándose y debemos prepararnos para su furia, arrepentidos ante Dios y con fe en nuestro Salvador Jesucristo. Los que puedan, arrodillémonos reverentemente. Amante Padre, Señor, te agradecemos mucho por el tiempo, el breve tiempo que pudimos pasar mirando tu palabra. En efecto, Señor, vemos que se está gestando una tormenta y aquellos que van a enfrentar la tormenta, dice la inspiración, deben tener arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Padre, tanto la fe como el arrepentimiento son un regalo que proviene de ti. Y te ruego, Padre, que podamos ponernos en una posición donde podamos recibir estos dones. La penitencia, que es el arrepentimiento, debe ser obtenida, debe ser aprendida al pie de la cruz. Padre, te ruego que imprimas en nuestros corazones que, al mirar al hombre del Calvario, suspendido entre el cielo y la tierra, goteando sangre, esto nos aleje del pecado. Te suplico, Señor, que nos salves, nos des la experiencia que necesitamos y nos uses para servir a otros. Bendícenos, Padre, y permanece con nosotros. Oramos para que tu Espíritu continúe ministrando en nuestras vidas. Aunque el sol se haya puesto, oramos para que el sol de justicia no se apague en nuestros corazones, sino que brille cada vez más. Y hasta el día perfecto. Bendícenos, Señor. Continúa permaneciendo con nosotros, te lo rogamos, pues pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.